Malas pasadas. Ahí sí. Ya, ahora sí, partimos. Bueno, como les comentábamos, vamos a exponer en esta presentación las principales modificaciones al reglamento de la Ley General de Cooperativas, que vienen en dos grandes grupos, si uno quiere. Algunas modificaciones nacen del último cambio a la ley, que entró a regir en 2016, con la ley 20.881, que ya lleva casi 5 años de vigencia. Y por otra parte, estaba la necesidad de actualizar el reglamento por otras modificaciones normativas, actualizaciones de términos y otros cambios que, producto de el paso del tiempo, se hace necesario ir actualizando las distintas normativas. ¿Ya? Entonces, en esa línea, les comentamos que la presentación no necesariamente está estructurada en el orden del articulado del actual reglamento, sino que optamos por agrupar los temas en las materias que sean bastante parecidas y sobre un mismo título, en el fondo poder revisar 2 o 3 temas que son de la misma familia de modificación. Entonces, con esa prevención vamos a partir con la presentación. Las primeras modificaciones que introdujimos al reglamento tienen que ver, más que nada, como les estaba comentando, con actualización de términos. O sea, son netamente algunos cambios formales que nos dimos cuenta que era necesario realizar en el reglamento. Así, por ejemplo, se modificó el término reserva legal por reservas obligatorias, que lo vamos a explicar un poquito más adelante en otra de las láminas. El término quiebra y convenio de quiebra preventivo o judicial por procedimiento concursal de reorganización y liquidación de empresas y personas, también por algunas modificaciones normativas de otros ámbitos. Y finalmente el término de subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción. ¿No se escucha? No se ve. ¿No se escucha o no se ve? No, se está viendo. Sacaron la... Momento. Explican, por favor. Cuando dice algo pasó que la sacaste. Está en la última página. Sumar al primero. ¿Ahí? ¿Se ve? Ahora Se sí. ve Perfectamente. Sí. Gracias. Ya. Y finalmente, el último de los cambios formales tiene que ver con un tema orgánico del Ministerio, que se modifica el término Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, que era el nombre antiguo de la subsecretaría, por Subsecretaría de Economía, Fomento y Turismo. En segundo lugar, incluimos ciertas modificaciones al artículo 2 del reglamento, que tiene que ver con el contenido mínimo del estatuto. Este artículo 2 del reglamento es un complemento necesario del artículo 6 de la ley, en donde en esa norma puntualmente están las materias mínimas que debe contener el estatuto de una cooperativa. En esa línea se incorporaron 3 modificaciones principales al contenido mínimo del artículo 2. En primer lugar, incorporamos una norma que tiene que ver con el proceso de elección, suspensión, cesación en el cargo y destitución de los integrantes de los órganos internos. Si bien uno revisa el artículo 2 antiguo, había un literal que era bastante parecido, pero nosotros optamos por dar una mayor profundización de estos temas, porque lo que no estaba regulado era el procedimiento en caso que hubieran cesaciones de cargos, destituciones, suspensiones, y el tema de las elecciones. Lo que estaba regulado antes eran las causales, los requisitos, las inhabilidades, las incompatibilidades. Eso sí, venía en el reglamento antiguo, pero no se exigía que el estatuto contuviera un procedimiento en que se regularan esto. Y por nuestra experiencia como fiscalizador de las cooperativas, en muchos casos estos temas internos que normalmente están asociados a algún tipo de conflicto, tenían un problema más bien formal, que era con el procedimiento, y se terminaban dejando sin efecto o internamente no se podían llevar a cabo. Entonces, para dar una mayor seguridad también a las cooperativas, incluimos este proceso de elección, suspensión, cesación y destitución de integrantes del órgano interno como una materia obligatoria del estatuto. En segundo lugar, está la posibilidad de que las cooperativas puedan celebrar sus juntas de socios por medios remotos o tecnológicos. El año 2020, bueno, fue particularmente importante en esta materia,
Desde el año 2015 existía una resolución del antiguo Departamento de Cooperativas que regulaba la celebración de juntas generales de socios por medios remotos, pero no había tenido mucha participación activa de las cooperativas, entendiendo que habían temas de sistemas, de recursos involucrados, y no estaba muy difundida en el sector. Con el año 2020 y el tema de la contingencia sanitaria nos llevó a adoptar ciertas medidas excepcionales a través de distintas resoluciones, y una de ellas fue dictar una nueva resolución que regulaba la celebración de juntas generales de socios por medios remotos, sabiendo desde antes que este tema ya lo habíamos incorporado en las modificaciones del reglamento de la ley, con la falta de certeza de cuándo se iba a aprobar el reglamento. Entonces nos pilló el tema de la pandemia y la resolución es de marzo del 2020, y obviamente tuvo un efecto directo por el periodo de contingencia sanitaria, pero eso no quita que esta norma más bien permanente tenía que estar en el reglamento de la ley de cooperativas, y lo que hicimos en el reglamento fue exigir que las cooperativas que decidieran celebrar sus juntas generales de socios por medios remotos, ya sea de manera permanente o en alguna oportunidad específica a decisión de cada una de las cooperativas, tenían que señalarlo así expresamente en el estatuto de cada una de las cooperativas. El reglamento, al igual que las resoluciones que les estaba comentando, fija los criterios básicos que nosotros entendemos que deben primar en la celebración de estas juntas generales de socios, siendo dos los principales. El primero tiene que ver con la posibilidad de una participación efectiva de los socios. Todos los que estamos acá sabemos la importancia de la participación de los socios en la toma de decisiones internas de las distintas cooperativas. Por eso, si bien uno apoya y tiene que entender estos cambios de modernización de la normativa a través de medios tecnológicos, no se puede perder de vista los principios originarios que tienen que tener las cooperativas, y uno fundamental, por supuesto, es la participación efectiva de los socios. Y lo segundo, que es un tema más bien técnico y que va a depender de cada una de las cooperativas y de los sistemas que vayan adoptando cuando desarrollen sus juntas por estos medios, tiene que ver con la seguridad de la información, el acceso controlado, la autenticación, es decir, que el socio que esté ingresando a la Junta General de Socios se sepa efectivamente y con cierta seguridad que esa es la persona y no otra, que no hayan suplantaciones de identidad. Y como les digo, el reglamento fija más bien los criterios generales, y serán cada una de las cooperativas a través de los distintos sistemas que adopten los encargados de ir definiendo esto, y obviamente en línea y sin perder de vista esta participación efectiva de socios y los criterios de seguridad de la información. En tercer lugar, el artículo 2 del reglamento incorpora un literal en que se exige que el estatuto contenga un sistema electoral para los órganos colegiados que aseguren la representatividad proporcional por género de los socios de la cooperativa en base a el registro social de cada una de las entidades. Como todos sabemos, el tema género viene de la modificación del año 2016, quedó como una norma obligatoria, si bien con un desfase de tiempo desde cuando se tenía que empezar a implementar, pero es una norma obligatoria para ciertas cooperativas, con algunas excepciones que vamos a ver más adelante, pero se hizo necesario que el reglamento clarificara que el estatuto de cada cooperativa obligatoriamente debe contener este sistema electoral, que lo vamos a ver en detalle cuando veamos las normas de participación y de proporcionalidad de género. Bueno, en tercer lugar, una de las modificaciones al reglamento la agrupamos en el título que tiene que ver con las normas que incentivan el uso de medios digitales y remotos en las cooperativas. El primero de estos cambios tiene que ver con la forma en que se entrega la información a los socios y oponentes a socios. Como todos sabemos, cuando existen interesados en ingresar a una cooperativa, las entidades tienen que poner a su disposición obligatoriamente cierta información: el estatuto, los reglamentos internos, los últimos 2 balances, información de los representantes de cada una de las cooperativas, y la regulación anterior exigía que esto se hiciera en un formato físico. Bueno, en la línea de los cambios que les venimos comentando y de la modificación y actualización de la normativa, entendimos que era absolutamente necesario que esta entrega de información también pudiera ponerse a disposición de los socios y de los oponentes a socios
a través de medios tecnológicos, especialmente o pensamos principalmente a través de un correo electrónico que cada uno de los interesados tendría que proporcionar a la cooperativa. Y esto también quedó claro que es a elección del socio o del interesado a ingresar como socio de cada una de las cooperativas. Será esa persona la que tiene la decisión final si es que la información se le entrega en un soporte físico o a través de un medio digital. En segundo lugar, y como veníamos conversando, dentro de las normas que incentivan el uso de medios digitales y remotos, está el tema de la celebración de juntas generales. Ya les comentamos el tema de los parámetros que exige el reglamento, la seguridad de la información, la participación efectiva de los socios, como criterios y requisitos necesarios para que la implementación de este tipo de juntas de socios sea algo beneficioso en el funcionamiento de las cooperativas, que permita su modernización y no genere problemas que, si bien se pueden dar por la implementación de estos temas nuevos, que sean en el fondo los menos y el rayado de cancha esté desde el minuto 1, y esa es la idea en el reglamento, de clarificar estos temas. Lo que también exige el reglamento en este tema de celebración de juntas por medio remoto, en el caso de las elecciones, para también tener una mayor seguridad, tanto las propias cooperativas, como nosotros como fiscalizador, y principalmente por el tema de los registros de los consejeros y de los gerentes. Lo que se exige en el actual reglamento es que cuando existan elecciones y las cooperativas decidan celebrar sus juntas por algún medio remoto, el procedimiento tiene que estar clarificado el procedimiento electoral, me refiero, tiene que estar clarificado y detallado en un reglamento de elecciones que tiene que ser aprobado por la Junta General de Socios previamente, solo para esos efectos. O sea, el reglamento de elecciones pasa a ser una norma indispensable en el caso que las cooperativas quieran celebrar sus juntas de socios por medio remoto y decidan llevar a cabo sus procesos electorales de esta forma. Como les decimos, esto tiene que ver principalmente con la seguridad de las propias cooperativas, de los socios, de los postulantes a los cargos del órgano interno, y no hay que olvidar que en el evento de existir algún tipo de reclamación electoral, estos los conocen los tribunales electorales regionales y no nosotros como división. Entonces creímos que era absolutamente necesario regular esta materia en un reglamento de elecciones distinto del estatuto, con mayor detalle, con mayor profundidad de los temas. Muchas veces ustedes sabrán que hay estos famosos tricel, órganos calificadores, mesas escrutadoras de votos. Entonces, todo eso está perfecto que lo hagan las distintas cooperativas, con la única exigencia de que tiene que existir un reglamento de elecciones aprobado previamente por la Junta General de Socios. También el reglamento incorpora en este tema de celebración de juntas de socios por medio remoto la obligación de que en la citación que se le realiza a los socios para una junta general que se celebre de esta forma, la citación debe contener cierta información respecto a la forma en cómo van a participar en esta junta general de socios, si es necesario encontrarse registrado en algún sistema específico. Puntualmente se puede crear algún tipo de registro de asistencia paralelo o alguna otra modalidades que vayan adoptando las cooperativas cuando desarrollen sus juntas por este tipo de plataforma. Y finalmente que se le informara si que tenían que estar registrados en algún sistema, y también que la citación que se les remitiera por primera vez cuando celebraran las juntas por un medio remoto tiene que contener la información relevante que cada una de las cooperativas estime que el socio debe contar al momento de participar en esta Junta General de Socios por medios remotos. Otro de los puntos que incorporamos en el reglamento tiene que ver más bien con una formalidad, pero es algo nuevo y que preferimos también clarificarlo en el reglamento, y es principalmente el tema de la suscripción de las actas cuando la junta se celebre por un medio remoto. Lo normal y lo que todos conocemos ahora es que el acta de la Junta General de Socios, que se celebraba de la manera tradicional, tenía que estar firmada por el presidente del Consejo de Administración, el secretario y por 3 socios designados al efecto, llamados ministros de fe, quienes, una vez que estuvieran suscritas las actas por estas 5 personas, los acuerdos eran vinculantes y se podían llevar a cabo y a efecto en cada una de las cooperativas. Como este tema de la elaboración de actas
después de una junta de socios por medios remotos, puede tener algunas modificaciones por la propia forma en que se desarrolla la junta. El estatuto, lo que se exige ahora es que el estatuto define cómo se va a dar cumplimiento a la suscripción del acta, como le estaba comentando antes, es decir, presidente, secretario y estos 3 socios elegidos para ese efecto en la junta. Y en el evento que el estatuto nada dijera por alguna omisión específica que habría que ir llenando con el tiempo, lo que exige el reglamento es que todos los integrantes del Consejo de Administración son los llamados a suscribir el acta luego de la celebración de esta junta. Nosotros, en nuestro rol más bien de fiscalizador y de capacitación de las distintas cooperativas, cuando veamos este tipo de vacíos en los estatutos, vamos a través de instrucciones particulares, vamos a solicitar que se vayan llenando estos vacíos y que lo ideal es que la norma permanente en las cooperativas sea que el acta se firme de la manera tradicional, presidente, secretario y estos 3 socios. Y si no, supletoriamente va a regir el tema de que el acta debe ser suscrita por la totalidad de los integrantes del Consejo de Administración. Como cuarto tema que se incorporó en el reglamento, tiene que ver con las sucesiones hereditarias. Acá tenemos 3 subtemas relevantes dentro de las comunidades o sucesiones hereditarias. El primero, que se incorpora una nueva causal como pérdida de la calidad de socio. El segundo tema tiene que ver con los antecedentes necesarios que deben presentar las comunidades hereditarias para efectos de continuar en la cooperativa como socios o para efectos de no continuar y solicitar la devolución de cuotas de participación. Y el tercero es específicamente la solicitud de devolución de cuotas de participación que debe presentar la comunidad hereditaria en el caso de no continuar como socio de la cooperativa. Respecto a la primera, que tiene que ver con la causal de la pérdida de la calidad de socio, el reglamento incorpora un nuevo literal C, por el cual se pierde la sucesión hereditaria perderá la calidad de socio cuando dentro del plazo de 5 años no presente los documentos que el propio reglamento establece como obligatorio para las comunidades hereditarias. Esto tiene que ver con la posesión efectiva, ya sea el decreto de posesión efectiva que entrega el tribunal en el caso de herencias testadas o la resolución del registro civil en el caso de herencias intestadas. Esta nueva causal de pérdida de la calidad de socio es una innovación del reglamento. Se pensó principalmente como un tema de orden de las distintas cooperativas y regularizar el registro de socios de las cooperativas probablemente con más numerosas, que tengan un mayor número de socios y también de algunos sectores específicos. Nosotros sabemos por el funcionamiento propio de las cooperativas de agua potable, por ejemplo, de las cooperativas eléctricas, que son las principales cooperativas que tienen problemas con el registro de socios, y no solo en la formalidad y en lo que tiene que ver con nosotros como regulador, sino con otros órganos públicos, como por ejemplo el Servicio de Impuestos Internos. También normalmente le observa algunas cosas relacionadas con el registro de socios, el tema de los usuarios, si son clientes, o estas sucesiones mantienen la calidad de socio en la cooperativa. Entonces, viendo todo este panorama y con la finalidad de aportar en el funcionamiento interno de cada una de las cooperativas, se incorporó este literal C al artículo 20, por el cual la sucesión hereditaria que no presenta los antecedentes que exige el reglamento dentro de un plazo de 5 años contado desde el fallecimiento del socio, esa comunidad hereditaria perderá automáticamente la calidad de socia de la cooperativa y en el periodo intermedio, es decir, desde el fallecimiento hasta el cumplimiento del plazo de 5 años, esa comunidad hereditaria debe ser considerada socia para todos los efectos legales, reglamentarios y estatutarios, principalmente en lo que respecta al cumplimiento de obligaciones para con la cooperativa, que también sabemos que ese era un tema relevante al interior de las cooperativas. Cuando fallecía un socio y las comunidades hereditarias no se pronunciaban respecto a si iban a continuar o no como socios de las cooperativas, había todo un tema de si estas sucesiones hereditarias estaban obligados o no a pagar sus cuotas sociales, si les correspondía o no el pago de excedentes que se pudieran generar en ese periodo,
Por eso el reglamento viene a clarificar todos estos temas, señalando expresamente que en el periodo intermedio entre el fallecimiento y el cumplimiento del plazo de 5 años, la comunidad hereditaria debe ser considerada socia para todos los efectos legales, reglamentarios y estatutarios. En segundo lugar, el reglamento también vino a clarificar algo que todos dábamos por sentado, pero la norma anterior solo lo trataba a propósito de la devolución de las cuotas de participación y como una exigencia a las comunidades hereditarias que decidían no continuar en la cooperativa como socios. Y esto tiene que ver con los antecedentes necesarios que debe presentar la sucesión ante la administración de la cooperativa, con la finalidad de señalar expresamente que quiere continuar con la calidad de socio que tenía el socio causante fallecido y la designación de procurador común. Respecto a la presentación de antecedentes, se los comenté recientemente, tiene que ver con la resolución exenta del registro civil en el caso de sucesiones intestadas y el decreto de posesión efectiva que otorgan los tribunales civiles en el caso de sucesiones testadas. Y por su parte, el reglamento también incorporó más bien una formalidad a la designación del procurador común, donde se exige que este procurador común que designe la comunidad hereditaria tiene que estar, su nombramiento tiene que constar en un instrumento público o en un instrumento privado suscrito ante notario. Esto con la finalidad de resguardar la identidad de las personas. Sabemos que las comunidades hereditarias, las sucesiones, pueden haber ciertas dificultades propias de la familia y ciertos problemas de identidad de los herederos. Entonces, con la finalidad de resguardar todos esos temas, optamos por que el reglamento contuviera la exigencia de que la designación del procurador común fuera por un instrumento público o privado suscrito ante notario. Respecto a pasamos al tema, solicitud de devolución de cuota. Respecto a este mismo tema, y como subtítulo final del tema comunidad hereditaria, se incorporó la obligación que tienen las comunidades hereditarias que deciden no continuar en las cooperativas como socios, de presentar formalmente ante la administración de la cooperativa la solicitud de devolución de cuotas de participación. Esta solicitud de devolución formal debe presentarse por escrito, acompañando obligatoriamente los antecedentes que les estaba comentando recién, la posesión efectiva básicamente y la designación del procurador común con las formalidades que recién vimos. Otro de los temas que se incorporaron al reglamento o que se clarificaron y detallaron tiene que ver con la devolución de las cuotas de participación. ¿En qué temas? En los tres siguientes que vamos a ver. El primero, el reembolso de estas cuotas de participación a través de medios de pagos vigentes en cada una de las cooperativas. Se reguló la condición de ingreso de capitales equivalentes a los que se saldrían producto de este reembolso, en línea con la modificación del año 2016 a la ley de cooperativas. Y en tercer lugar, la determinación del valor del reembolso o el valor de la devolución de las cuotas de participación en base al balance cerrado del año inmediatamente anterior al que se produce la devolución. Respecto a la devolución de cuotas de participación a través de medios de pago, el reglamento antiguo señalaba expresamente y de manera única que esta devolución se tenía que materializar mediante el pago en dinero a los socios. Bueno, en línea con esta modernización de la normativa que estamos promoviendo, entendemos que era muy relevante que las cooperativas, por el funcionamiento y por las posibilidades que al día de hoy existen, se incorporaran otras formas de cómo se podían materializar estas devoluciones de cuotas de participación, por lo que se incluyó expresamente a las transferencias electrónicas de fondos, los cheques, valevistas y otros medios de pago vigentes en las cooperativas para proceder a los reembolsos. Se mantiene, por supuesto, la posibilidad de que el socio elija que a él se le pague en dinero en efectivo y la posibilidad o la decisión final
sigue radicada en el socio. Es decir, él puede optar por que se le pague el dinero en efectivo o a través de uno de estos medios de pago que se están incorporando en el reglamento. En segundo lugar, se incorporó la condición de ingreso de capitales equivalentes a los que van a salir de la cooperativa producto del reembolso de estas cuotas de participación. Como todos sabemos, la ley del 2016 tuvo uno de los principales cambios en la forma en que se devolvían las cuotas de participación, o más bien modificó un plazo, que era la regla general, con anterioridad a la modificación, plazo de 6 meses que replicaba el reglamento antiguo de la ley, y se modificó por esta condición de ingreso de capitales equivalente a los que salen producto de la devolución. Entonces, la idea de esta modificación fue, primero, estar en línea con la modificación del año 2016 de la ley, y en segundo lugar, el sacar del reglamento la regla general de devolución en el plazo de 6 meses y incorporar la condición de ingreso de capitales equivalentes. Así, tanto la ley de cooperativas como el reglamento quedan conteste en la forma, o más bien la que sea la condición la que va a primar al momento de devolver la devolución de cuotas, al momento de proceder a la devolución de cuotas de participación, salvo, como dice la propia ley en el artículo 19, que los estatutos de las cooperativas incorporen plazos o condiciones más favorables para el socio, donde obviamente tiene que primar ese plazo o condición más favorable. Pero la regla general para las cooperativas que no tengan o no contengan algún plazo o condición distinto es la condición de ingreso de capitales equivalente a los que saldrán de la cooperativa producto de la devolución. En tercer lugar, el reglamento también clarificó que para la determinación del valor de las cuotas de participación se debe considerar como base el balance al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al que se produce la devolución. Esto una vez que se haya distribuido el ajuste monetario, en caso que proceda, y aplicado los acuerdos de la Junta General de Socios que aprobó el balance, determinando la nueva estructura del patrimonio de la cooperativa. También el reglamento incorporó, en línea con la modificación de la ley del año 2016, que estas normas no aplicaban a las cooperativas de ahorro y crédito, producto de que ellas se rigen por normas especiales de la ley de cooperativas y por el compendio de normas del Banco Central. Otra de las modificaciones que se incorporaron al reglamento tiene que ver con la celebración de juntas generales de socios. En primer lugar, el reglamento definió lo que se entiende por medio de comunicación social. La ley del 2016 cambió la forma de citación a la Junta e incorporó mayores posibilidades para las cooperativas. Antes solo se podía publicar en un diario de circulación nacional o regional, a lo que la ley del 2016 amplió esto, como les señalo, dando la posibilidad a las cooperativas de publicar o difundir su aviso en un medio de comunicación social. Lo que no estaba claro, y en algunas cooperativas, sobre todo las más pequeñas y con menos recursos, nos hacían muchas preguntas si este tema de medio de comunicación social incluía o permitía que el aviso se publicara en las denominadas redes sociales, o se difundiera a través de las redes sociales, WhatsApp, Facebook o alguna otra. Por eso fue necesario que el reglamento incorporara expresamente la definición de medio de comunicación social, en línea con lo que señala la Ley sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, por lo que queda claro que las denominadas redes sociales no son un medio válido para publicar el aviso de citación o difundirlo a través de un medio de comunicación social. Ya no les voy a leer la definición que quedó incorporada en el reglamento, pero de la misma queda claro que las redes sociales no son un medio válido para publicar o difundir este aviso de citación a las juntas generales. En segundo lugar, el reglamento incorporó la forma de acreditar el cumplimiento de la publicación o la difusión del aviso. Muchas veces por nuestras funciones de fiscalización y supervisión de las cooperativas, teníamos ciertas dificultades en que las entidades pudieran acreditarnos fehacientemente que el aviso se había publicado en el día que lo señalaban, en la hora, en el lugar, que el contenido del mismo era efectivamente el que ellos nos estaban diciendo en sus presentaciones, por lo cual se hizo necesario
que el reglamento clarificara esto y señalara expresamente que la sola exhibición de la publicación o del aviso de difusión de la citación a juntas generales era suficiente para acreditar esto. Y en el evento de que no contaran con la publicación o el documento que acreditara la difusión de este aviso, necesitaban necesariamente una certificación del director del medio de comunicación social que acreditara que el aviso se había publicado en cierto día, a cierta hora, el texto íntegro del aviso publicado y el alcance de las comunas o localidades donde este fue emitido. Este tema se puede ver como a lo mejor algo menor o un poco de interno de cada una de las cooperativas, pero tienen que tener en consideración que muchas veces los reclamos que recibimos de los socios de las cooperativas o incluso de terceros tienen que ver con la forma en que se citan a las juntas generales de socios y cómo se cumplen las formalidades de convocatoria. Por eso preferimos incluir expresamente en el reglamento este tema, quedando claro los antecedentes necesarios para acreditar tanto la publicación o difusión del aviso, y en el evento que no estuviera el documento original, era necesaria una certificación del director del medio de comunicación social que certificara las menciones que quedaron en el reglamento. Otro de los puntos que creímos importantes clarificar tenía que ver con la presidencia o quién preside las juntas generales de socios cuando se trata de cooperativas con administración simplificada. La ley del año 2016 dio la posibilidad a las cooperativas que tuvieran 20 socios o menos de simplificar sus órganos de administración y de control interno, señalando que estas cooperativas con un bajo número de socios reemplazaban su consejo de administración por un gerente administrador y reemplazaban o podían reemplazar su junta de vigilancia por un inspector de cuentas. O sea, pasaban a ser órganos unipersonales en vez de ser órganos colegiados. Tenía bastante sentido la modificación de la ley del año 2016, porque sabemos que si una cooperativa tiene 15 socios y tenían a 5 personas en el consejo de administración como titulares, algunos suplentes, y lo mismo se replicaba en la junta de vigilancia, esto traía muchas dificultades prácticas en el funcionamiento de las cooperativas. Lo que no estaba claro era quién presidía estas juntas ante la ausencia del gerente administrador en una cooperativa que tuviera administración simplificada. Y lo que sacó el reglamento es que si el gerente administrador no está presente por algún motivo en la Junta General de Socios, en las cooperativas con administración simplificada, quien lo reemplaza es un socio administrador que haya elegido la cooperativa previamente para acompañar al gerente administrador en sus funciones. En el evento que haya más de un socio administrador designado por estas cooperativas, será la propia Junta General de Socios la que determinará cuál de estos socios administradores va a presidir la Junta. Y en el evento que no hubiese socios administradores, el reglamento determinó que será la propia Junta General de Socios la que determinará que un socio elegido para ese solo efecto en la Junta será quien preside la asamblea por esa única vez ante la ausencia del gerente administrador o de los socios administradores. Ahora vamos a ver el tema de los fondos de reserva. Estimamos que la materia de reserva y todo lo que se incorporó en el reglamento es uno de los cambios principales que incorporó el actual reglamento de la ley de cooperativa, producto del cambio normativo del año 2016, pero también producto de la necesidad de clarificar algunas interpretaciones tanto del departamento de cooperativa o de las propias cooperativas que existían respecto a esta materia. Entonces, los subtítulos o subtemas que están dentro del tema fondos de reserva tienen que ver, en primer lugar, con definir qué son los fondos de reserva obligatoria y cuáles son los tipos que existen. En segundo lugar, el reglamento aclara el concepto de pasivo total del artículo 38 de la Ley General de Cooperativas. En tercer lugar, el reglamento
regula el tema de las cooperativas que están exceptuadas por requisitos o por tipo de cooperativa de constituir e incrementar anualmente la reserva legal del 18% de los remanentes, y da la posibilidad expresa de que éstas lo constituyan por acuerdo de la Junta General de Socios. En cuarto lugar, el reglamento regula el tema de estas cooperativas que están exceptuadas y la posibilidad de constituir e incrementar una reserva especial para estos efectos. Y finalmente el reglamento regula el procedimiento de la información que se le debe entregar a los socios antes de que ciertos ítems o conceptos que están previamente definidos en el reglamento pasen a incrementar la reserva legal o reserva especial según sea el caso de cada una de las cooperativas. Respecto al primer punto, el reglamento hace una innovación modificando el término reserva legal que existía en el antiguo reglamento, ampliando esto a reservas obligatorias. ¿Por qué? Principalmente porque con el cambio de la ley del año 2016 ya no solo hablábamos de una reserva legal, que era la por todas conocido, con las leyes anteriores aplicable solamente a las cooperativas de ahorro y crédito y abiertas de vivienda, pero a partir del 2016 pasó a ser la regla general esta reserva legal en la mayoría de las cooperativas, salvo las que están exceptuadas y vamos a ver más adelante, además de incorporarse la reserva o el fondo de provisión del 2% de cuotas de participación, de devolución de cuotas de participación en caso extraordinario. Entonces, por esos dos temas, además de que el propio reglamento incluyó un tercer tipo de reserva dentro de las obligatorias, que es el fondo de fluctuación de valores, la innovación viene, además de cambiar el nombre de la reserva, viene porque detalla los tipos de reserva que se consideran como obligatorias en cada una de estas cooperativas. Además, el cambio buscaba, más que buscaba, el cambio no pierde de vista y no modifica que las reservas obligatorias, antiguamente denominadas bajo el concepto de reserva legal, el origen de estas reservas no se cambia. Está en la ley de cooperativa, tanto del 18% del remanente, el 2% para la devolución de cuotas de participación en caso extraordinario, y el fondo de fluctuación de valores. Esas tres reservas, denominadas actualmente como obligatorias, mantienen su origen en la ley y por ende siguen siendo reservas legales, por lo que el cambio es más bien metodológico y tiene que ver con que el reglamento incorpore expresamente los tres tipos de reservas obligatorias o legales que actualmente existen, pero no se modifica el origen de estas reservas, que sigue siendo legal. En segundo lugar, el reglamento aclaró el concepto de pasivo total que está contenido en el artículo 38 de la Ley General de Cooperativas a propósito de las cooperativas exceptuadas de constituir la reserva legal del 18% del remanente por el cumplimiento de los requisitos. Como sabemos, el artículo 38 exceptúa de la obligación de constituir esta reserva del 18% del remanente a dos grandes grupos de cooperativas. En primer lugar, a las cooperativas que cumplen los requisitos que la propia ley establece, o sea, aquellas con un patrimonio superior a 200.000 unidades de fomento y que cumplan la condición de que el resultado de la división entre el patrimonio y su pasivo total sea igual o superior a 2. Ese es el primer grupo de cooperativas exceptuadas. Y en segundo lugar están las cooperativas exceptuadas por clase o tipo de cooperativa. Dentro de estas tenemos a las cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero, las cooperativas de trabajo, de cooperativas campesinas, de pescadores y de servicios escolares. Entonces, la ley ahí quiso exceptuar de esta obligación a las cooperativas que tenían una fortaleza patrimonial importante, como las de ahorro y crédito fiscalizadas por la CMF, y a las cooperativas más pequeñas, dentro de las que están las que nombré, pescadores, escolares. Pero lo que no estaba claro era el concepto de pasivo total, y fue un tema que se incorporó en el reglamento expresamente y lo definió
como aquel exigible, como aquel una más adelante. No, estaba bien. Perdón, lo definió como aquel exigible al momento del cierre del ejercicio contable respectivo. Entonces, la innovación del reglamento en este tema viene en clarificar este concepto, que también fue objeto de consulta por la Contraloría cuando se presentó a toma de razón a fines del año 2018. Entonces tuvimos que dar algunas explicaciones y por qué era necesario que el concepto pasivo total de la ley, que no tenía definición o algún tipo de apellido, debía ser clarificado en el reglamento. Dentro del tema de las cooperativas exceptuadas y la constitución de esta reserva por acuerdo de Junta General de Socios, como les dije al principio, fue uno de los temas en que el reglamento tiene una mayor innovación. Nosotros entendemos que estar exceptuado de una obligación no es sinónimo de estar impedido de voluntariamente cumplir con ciertos parámetros o con cierta obligación que está establecida en la Junta General de Socios. En algún minuto la interpretación, perdón, la ley de cooperativas. En algún minuto la interpretación del Departamento de Cooperativas fue que las cooperativas que estaban exceptuadas tanto por requisitos como por tipo de cooperativa, de constituir la reserva legal, actualmente obligatoria, del 18% del remanente, estaban impedidos de poder hacerlo. Se tomó la excepción de esta obligación como sinónimo de impedimento absoluto. Cuando revisamos el reglamento a partir del año 2018, nosotros teníamos una interpretación distinta de esa norma. Entendimos siempre que estar exceptuado no era estar impedido de esta obligación de constituir esta reserva del 18% del remanente, por lo cual el reglamento clarificó esta situación, señalando expresamente que las cooperativas que estuvieran exceptuadas de esta obligación podían constituir esta reserva legal del 18% del remanente con ese mismo límite previo acuerdo de la Junta General de Socios. Un poco un juego de palabras, que es un poco raro que la reserva legal u obligatoria sea constituida por acuerdo de Junta y uno podría entender que pasaría a ser una reserva voluntaria. Pero claramente ese no es el espíritu de la norma. Esta reserva, que si bien se acuerda voluntariamente en una Junta General de Socios, necesariamente tiene que tener dos características. Primero, respetar el mismo límite de 18% del remanente que señala la ley. Y en segundo lugar, tiene que tener el mismo destino que la ley da a la reserva legal. Es decir, tiene que ser una reserva irrepartible durante la vigencia de la cooperativa. Se permite la absorción de pérdidas con esta reserva, previo acuerdo de la Junta, en base a otros de los artículos del reglamento, pero en ningún caso esta reserva acordada por acuerdo de Junta de Socios toma las características de una reserva voluntaria. Mantiene absolutamente las características de una reserva legal irrepartible durante la vigencia de la cooperativa. También el reglamento clarificó el tema de aquellas cooperativas exceptuadas de constituir la reserva del 18% del remanente y que voluntariamente optaban por no constituirla e incrementarla anualmente y no tenían una reserva legal previamente, ya sea por la reserva del artículo sexto transitorio de la ley de cooperativas o porque sencillamente nunca alcanzaron a constituir la actual reserva legal del 18% del remanente, y en el evento que en algún minuto decidieran constituir esta reserva del 18%, debían crear una reserva especial solo para esos efectos. En tercer lugar,
el reglamento clarifica el procedimiento de información que se le debe entregar a los socios previo a que los conceptos que detalla el reglamento, que pueden ir constituyendo esta reserva legal o especial dependiendo del tipo de cooperativa, como son los excedentes o los intereses al capital no retirado en el plazo de 5 años, los fondos sin destinación específica y algunos otros que nombra el reglamento. No era lo que buscó el reglamento, era que esto no fuera una sorpresa, entre comillas, para cada uno de los socios y se evitaran ciertos problemas internos en el funcionamiento de las cooperativas. Por lo cual, el reglamento exige que, previo a que estos conceptos incrementen la reserva legal o especial según sea el caso, necesariamente se le debe comunicar a cada uno de los socios o a la comunidad hereditaria, en alguno de los casos, con 120 días de anticipación al cumplimiento del plazo de 5 años, ya sea mediante el envío de una carta tradicional o por correo electrónico. Se le tiene que comunicar que los fondos están a su disposición y en el evento que estos socios nada dijeran, y una vez llegado el plazo de 5 años, las cooperativas sin más trámite constituyen o incrementan esta reserva legal con esos montos. Respecto a la absorción de pérdidas de años o ejercicios anteriores, el reglamento actual clarificó que esta absorción de pérdidas se podía hacer con los valores acumulados en el fondo de reserva del artículo 6º transitorio de la Ley de Cooperativas, cosa que ya también venía de la modificación del año 2016. Y en segundo lugar, que esta absorción de pérdidas, también absorción de pérdidas con reserva legal, también aplicaba para aquellas cooperativas que estaban exceptuadas de constituir e incrementar la reserva legal, pero sí tenían fondos acumulados en la reserva del artículo 6º transitorio. Este tema quedó en el actual artículo 105 de la ley del reglamento de la Ley de Cooperativas, que en una parte importante no tuvo mayores modificaciones, pero en estos dos temas que les estoy comentando se agregó expresamente estas posibilidades. Y ahí en la segunda lámina se muestra que esta posibilidad también es aplicable para aquellas cooperativas que están exceptuadas de la obligación de constituir e incrementar la reserva legal del artículo 38 de la Ley de Cooperativas, pero que mantenían valores en dicha reserva de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior. Es decir, estas cooperativas también pueden absorber pérdidas con los fondos que tengan acumulados en esas reservas. En esa reserva, perdón, del artículo 6º transitorio. Respecto a las federaciones, confederaciones e institutos auxiliares, el reglamento detalló ciertas obligaciones que el producto del cambio de la ley del año 2016 quedaron un poquitito en el aire con esta distinción que hizo la ley respecto a las entidades que desarrollan actividades económicas, entidades de representación me refiero, que desarrollan actividades económicas en beneficio de sus socios o de terceros, versus las entidades de representación que, como su nombre lo dice, solo representan intereses de sus propios socios y no desarrollan actividades económicas. Entonces, lo que hizo el reglamento fue clarificar la obligación que tenían, las obligaciones que actualmente tienen las entidades que solo se dedican a representar intereses de sus propios socios, la que actualmente consiste en la remisión de sus actas de Junta General de Socios, de constitución del Consejo de Administración, las formalidades de convocatoria a esa junta y el formulario administrativo histórico de las cooperativas, que se denomina ficha de datos, pasan a ser documentos obligatorios que deben remitir estas entidades de representación anualmente a la División de Asociatividad. Por su parte, el reglamento también incorpora la obligación para este tipo de entidades de remitir anualmente su balance e informar a la división si es que efectivamente están anualmente también tienen que informar esto, si están solo desarrollando actividades de representación o si en la práctica están desarrollando actividades económicas en beneficio de sus socios o de terceros, como legítimamente lo pueden hacer, solo que producto del cambio de la ley del año 2016
se cambia, en el fondo, más que nada por temas de fiscalización y de cumplimiento de requisitos, el paradigma, en el fondo, de que estas entidades de representación que desarrollan actividades económicas son consideradas cooperativas para todos los efectos legales y reglamentarios y, por ende, tienen obligaciones mayores respecto de las que solo desarrollan actividades de representación en beneficio de sus socios. El reglamento también quiso dar o clarificar ciertas facultades con las que actualmente cuenta la División de Asociatividad y Cooperativas por ley, pero fue necesario fortalecer el título del reglamento donde estaban estas facultades del Departamento de Cooperativas, como les digo, clarificando que respecto tanto de las cooperativas supervisadas como de las cooperativas fiscalizadas, el departamento la actual división de asociatividad cuenta con ciertas facultades expresas relacionadas con la posibilidad de examinar todo tipo de documentos respecto a las cooperativas sujetas a su supervisión, objetar, suspender o prohibir la ejecución de ciertos acuerdos adoptados en juntas de socios, en sesiones de consejo de administración, requerir cierta información específica de cada una de las cooperativas sujetas a su supervisión, y también el reglamento detalló claramente cuando la división de asociatividad cuenta con la facultad expresa de nombrar funcionarios de la división para ciertas actividades específicas relacionadas con sus funciones de supervisión, principalmente en dos casos. En primer lugar, es para asistir a juntas generales de socios, en términos generales, y en segundo lugar, cuando las cooperativas que no es posible multarlas, que están exceptuadas de la posibilidad de que la división les pulse algún tipo de multa, producto de la ley del año 2016, y la facultad más intrusiva, por decirlo de alguna forma, que tiene la división es convocar una junta general de socios en la que se tienen que tratar todas las materias donde supuestamente hay irregularidades o se levantan los temas de conflicto. El reglamento da la posibilidad expresa de que un funcionario del Departamento de Cooperativas se presente en la cooperativa donde se genera esta situación y deba elaborar un informe con a lo menos 10 días de anticipación a la junta que se va a instruir por este tema que se está generando en la cooperativa, también existiendo la posibilidad expresa de que este funcionario se presente en la Junta General de Socios dando cuenta de este informe, o sean los propios administradores de la cooperativa quienes tengan que presentarlo a la asamblea dando cuenta de las eventuales irregularidades y tomando las medidas que la propia ley establece en el artículo 58 bis, que como sabemos son bastante potentes, por decirlo de alguna forma, ya que se pueden revocar a los integrantes del Consejo de Administración, también tienen que ver con algún tema de nombramiento del gerente. Entonces, si bien estas cooperativas están exentas de la posibilidad de algún tipo de multa, está siempre la posibilidad de que la división instruya a esta Junta General de Socios nombrando a un funcionario de su dependencia para ejercer estas actividades específicas que les estoy comentando. Finalmente, el reglamento profundizó en el tema de proporcionalidad de género en los órganos colegiados que, producto de la modificación de la ley del año 2016, quedó como una materia obligatoria para todas las cooperativas a nivel nacional. El reglamento incorpora acá dos grandes temas. En primer lugar, definió expresamente cuáles son los órganos colegiados al interior de una cooperativa que tienen la obligación de cumplir con el tema de proporcionalidad de género. Existían ciertas dudas si eran todos los órganos internos que podían existir en alguna cooperativa, incluidos los comités, o solamente esto quedaba concentrado a los órganos clásicos o más tradicionales de las cooperativas de carácter colegiado, como eran el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia. El reglamento clarificó este punto, señalando que solo el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia
son los órganos colegiados que tienen la obligación de respetar el tema de la proporcionalidad de género, dejando fuera a todos los otros comités de socios que pudieran existir y tuvieran una composición colegiada también al interior de las cooperativas. Eso es un gran avance, como les digo, viene a clarificar este punto y entendemos que era la interpretación lógica de este tema, porque en el caso de cooperativas de ahorro y crédito, con los comités de crédito o algunos otros comités internos en distintos tipos de cooperativas, siempre creímos que no era el espíritu original de la ley, era una obligación que ha costado cumplir, que es bastante exigente, entonces quedó concentrada para estos dos órganos colegiados internos de las cooperativas. Y en segundo lugar, el reglamento señaló cuáles eran las cooperativas que estaban exceptuadas de cumplir esta obligación de proporcionalidad de género. Y en este grupo están las cooperativas que están compuestas exclusivamente por hombres o por mujeres, por una razón lógica, no puede haber proporcionalidad de género si la cooperativa está compuesta por solo uno de los géneros. Y en segundo lugar quedaron exceptuadas de esta obligación las cooperativas que tienen la administración simplificada por tener 20 socios o menos, o independiente que no tengan alguna administración simplificada y tengan los órganos tradicionales, Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, solo por el número de socios disminuido que tienen estas entidades, también están exceptuadas de la obligación de cumplir con las normas de proporcionalidad de género que establece el artículo 24 de la Ley de Cooperativas. Me parece que esa era la última lámina. Quedamos atentos a las preguntas que nos puedan hacer. Me imagino que habrá más de algunas, así que les damos la palabra a Jimena. Muchas gracias, José Manuel. Tu exposición ha sido clarísima. Yo creo que nos ha permitido conocer en detalle ciertas modificaciones y ciertamente también nos ha generado más dudas, como suele suceder. Así que reiteramos el agradecimiento, José Manuel, por tu buenísima presentación. Comentarle a los asistentes que la división gentilmente nos proporcionará la presentación para efectos de nosotros poder enviárselas a cada uno de ustedes. Tenemos varias preguntas. Tenemos algunas manos levantadas también. Me permito, por lo pronto, dado por el orden, levantar algunas consultas que se han presentado en el chat. La primera consulta dice relación con la nueva causal de término de la calidad de socio, que es el incumplimiento de los requisitos de la sucesión para acompañar los antecedentes dentro del plazo, y se plantea si esta nueva causal que está incorporada al artículo 20, letra C del reglamento, tiene carácter retroactivo. Esa es la primera consulta. Si gusta, José Manuel, las vamos leyendo todas para que tú al final puedas ir contestándolas. Esa es la primera pregunta. En consecuencia, consulta por el carácter retroactivo del artículo 20, letra C del reglamento. La segunda, más que una pregunta, diría yo, es un comentario que se nos señala lo siguiente. Dice: todo lo indicado respecto a la nueva causal de pérdida de la calidad de socio por el fallecimiento o porque la sucesión no ejerció el derecho a continuar es supletorio a lo regulado en el estatuto, dado que el artículo 15 de la Ley de Cooperativas expresamente establece que la pérdida de la calidad de socio del cooperado, las causales y las prestaciones mutuas a que haya lugar, la devolución de las cuotas, se rige por el estatuto y que el reglamento es supletorio. Por tanto, si las cooperativas establecen reglas distintas en sus estatutos, son válidas y perfectamente lícitas, nos dice un asistente. También, José Manuel, apuntamos esa afirmación para efectos de que tú puedas hacer los comentarios a continuación. No tenemos otra consulta, pero entendemos que también en el chat tenemos alguna pregunta y en este caso Alfredo tiene su mano alzada. Invitamos a Alfredo, si quiere hacer su pregunta verbalmente, por favor, Alfredo. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Perfectamente, Alfredo. Oye, bueno, muchas gracias Jimena, muchas gracias al Departamento de Cooperativa. Fue muy valioso escuchar la opinión del Departamento. Yo quería señalar algunas cosas que me llaman la atención en el reglamento. Primero, que se hable
junta de socios. Eso me parece a mí que no es 100% riguroso, porque lo adecuado es hablar de junta general, porque existen juntas generales de socios y de delegados. Entonces ahí yo creo que va a haber algo que deberíamos anotar para el futuro. Y es más, el reglamento incorporó la palabra socio a continuación de la palabra junta general, y yo creo que ahí deberíamos revisarlo hacia el futuro. Lo segundo, comparto lo que señaló Alexis en cuanto a que la causal de pérdida de la calidad de socio establecida en el reglamento es absolutamente supletoria de las normas de los estatutos, y tengo una duda de que por la vía de la potestad reglamentaria se puede establecer una causal de pérdida de la calidad de socio si no está establecida en la ley. Creo que también deberíamos verlo eso. En tercer lugar, creo que no es muy riguroso establecer en el reglamento la regla del ingreso de capital para el rescate de las cuotas de participación. Al menos se debió haber señalado la excepción que se contiene en el artículo 19 de la ley, porque quien lee solamente el reglamento puede tener que confundirse. Yo creo que esa confusión también se extiende al departamento de cooperativas, porque yo he debido responder algunas consultas con respecto a los rescates que cumplen o no cumplen con la norma del artículo 19 de la ley. Las cooperativas pueden tener normas estatutarias más favorables para los socios, ¿ya? Entonces, ahí me habría gustado que el reglamento al menos hubiese incluido esa situación. Lo tercero es que cuando se habló de la definición del pasivo, se habló del pasivo exigible, y la norma dice pasivo existente, ¿ya? La verdad que el pasivo existente no dice nada. No dice nada. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿incluye o no incluye el capital? ¿Se toma o no se toma en consideración el capital en cuenta de participación para determinar el pasivo? El pasivo existente es todo. Es todo. Entonces, eso sería bueno aclararlo, creo yo. Después, la norma hay normas que vienen de atrás, que también sería bueno revisarlas. Por ejemplo, el tema de la obligación de capitalizar previamente los excedentes e intereses no distribuidos. Eso no existe en las cooperativas. Es una copia de la ley de sociedades anónimas, con la que las cooperativas no se puede dar nunca. Los excedentes de intereses, una vez acordados, están distribuidos. Una vez acordados, son propiedad de los socios. Por lo tanto, nunca se podrían capitalizar. Y la propia ley establece que una vez acordadas los excedentes y los intereses, los no retirados en el plazo de 5 años van a fondo de reserva, por lo tanto nunca se pueden capitalizar. Ese es un tema que yo creo que debiéramos ver para una próxima modificación del reglamento. Y bueno, hay algunas normas que vienen de atrás que no vale la pena mencionar ahora, pero que podríamos en una próxima reunión en conjunto con el Departamento de Cooperativas analizarlas. Alfredo, muchas gracias por tus observaciones. Hemos tomado nota de ellas. Algunas dicen relación con observaciones que están para revisión y otras se incorporan al listado de preguntas. Tenemos 2 consultas más, les pedimos ser precisos. Tenemos dos personas, María Jesús y Juan Pablo Rivadeneira. María Jesús, por favor. Muchas gracias, Jimena. Buenos días a todos. Mi pregunta es bien acotada y es más bien en un sentido práctico. El plazo para reformar estatutos y adecuarse a las nuevas disposiciones reglamentarias de las que dio lectura José Manuel es de 1 año para las cooperativas de importancia económica, sin perjuicio de que las restantes lo harán en su siguiente
junta en la primera reforma que acuerden. Mi pregunta es, tomando en consideración la contingencia que presenta este año, no sabiendo tampoco con certeza si la Junta General de Socios de las Cooperativas se va a hacer en forma normal, dado lo que pasó el año pasado y este año hay una suerte de, como dije, de incerteza, ¿se puede barajar la posibilidad, a lo mejor, dependiendo, por supuesto, de lo que pase, que se modifique este plazo o de alguna manera se adecue a la realidad del país para todas las cooperativas, para algunas, no lo sé? Esa es mi consulta. Muchas gracias, María Jesús. Para efectos de un orden metodológico, vamos a tomar la pregunta de Juan Pablo Rivadeneira. A continuación le damos la palabra a José Manuel, porque si no se nos van a ir acumulando muchas y las vamos a olvidar. Y luego retomamos las preguntas que estén pendientes. Vemos ya que hay una persona más que ha incorporado. Juan Pablo, tú levantaste la mano y con esto terminamos la primera ronda de preguntas. Hola, buenos días a todos y a todas. Mi pregunta es la siguiente y es respecto al artículo 24 del reglamento del nuevo, que señala que el reembolso, respecto al reembolso de las cuotas de participación. Ahí, al final de esa... Se dejó escuchar. Juan Pablo, no te escuchamos. Estabas hablando del artículo 24 y el reembolso de las cuotas. Lo perdimos. Juan Pablo. Espérate. Ahora... Ahora sí, te escuchamos nuevamente. Ya. Mira, mi consulta es respecto al reembolso de las cuotas de participación en las cooperativas de ahorro y crédito. El artículo 24 del nuevo reglamento señala que el artículo 24 que regula el reembolso señala que este artículo no se aplicaría a las cooperativas de ahorro y crédito, lo que en esta materia se regirán por las normas del Banco Central. Sin perjuicio de eso, yo creo que hay un conflicto de normas acá porque el artículo 19 de la propia ley de general de cooperativas regula esto y dice que tratándose de las cooperativas de ahorro y crédito en ningún caso podrán devolverse cuotas de participación si en que se hubieran enterado la cooperativa previamente aportes de capital por una suma igual o equivalente al monto de las devoluciones requeridas. Entonces, por una parte, se aplica el 19 y por otra parte, el nuevo reglamento dice en el artículo 24 que esto no se aplica a las cooperativas de ahorro y crédito. Yo creo que eso hay que estudiarlo y ver cómo solucionar ese tema. Perfecto, Juan Pablo. Bueno, hemos tomado nota de las preguntas. Le pedimos a José Manuel si puede iniciar la ronda de respuestas. José Manuel, por favor. Gracias, Jimena. Respecto a las dos primeras preguntas que se pueden agrupar a la pregunta y al comentario, relacionados con el término de la calidad de socio y esta nueva causal que incorpora el reglamento, claramente no tiene el carácter de retroactivo. La retroactividad en el evento de que pudiese existir debiese estar definida en una ley y no en el reglamento. Entonces, en ningún caso puede tener el carácter de retroactivo esta disposición. Y respecto al comentario, estamos absolutamente de acuerdo. Efectivamente, son disposiciones supletorias a las disposiciones que cada una de las cooperativas puede regular en su estatuto. No hay que olvidar que el inciso segundo del artículo 11 del reglamento lo señala específicamente, que las normas de ese título son supletorias a las disposiciones estatutarias que cada una de las cooperativas puedan tener respecto a la adquisición, ejercicio y pérdida de la calidad de socio. Así que, efectivamente, eso es una disposición supletoria. El tema del pasivo existente y lo relacionado a la pregunta que hizo Juan Pablo del artículo 24 lo va a ver Edmundo. Contesto la pregunta de María Jesús respecto al plazo. Efectivamente, como ha pasado a partir de marzo o fines de febrero del año 2020, toda nuestra normativa, resoluciones administrativas, incluso nuestros oficios e instrucciones, están siempre condicionadas a la evolución de la contingencia sanitaria. Lo que hablábamos antes de la celebración de juntas generales por medios remotos, si bien es algo que uno tiene que propiciar y que se vaya incentivando y se vaya dando con el tiempo, no existe ninguna posibilidad de obligar a las cooperativas a celebrar, y tampoco está el espíritu de eso, de que se celebren por medios remotos. Por ende, las juntas generales de socios tradicionales o a través de medios de forma presencial
siempre van a estar condicionadas a la evolución de la contingencia sanitaria y no habría que descartar que el plazo de un año que quedó en el reglamento, habría que, en la eventualidad que esto se diera y en su minuto, buscar el ajuste necesario para adecuarlo a la realidad del país. Cuando nadie se puede exponer por cumplir una norma reglamentaria a no acatar las medidas de la autoridad sanitaria. Así que respecto a ese punto, obviamente habrá apertura en su minuto, hay que ver la forma en que esto se podría abordar, pero claramente es un tema que se tiene que revisar en su minuto. Y la precisión que hizo Alfredo de juntas de socios, juntas generales, efectivamente habría que verlo. Al ser una norma reglamentaria, me parece que siempre está la posibilidad que a través de algún tipo de resolución exenta, pues nosotros podamos ir clarificando algunos de estos conceptos, regulándolo, mejorando la normativa. Así que en eso, por supuesto, que hay una apertura total de parte nuestra, que podamos ir viéndolo en su minuto y claramente quedamos atentos a los comentarios que nos puedan hacer y en lo que nosotros mismos vayamos pesquisando cuando se vayan implementando estas nuevas normas del reglamento. Le doy la palabra a Edmundo. Sí, me voy a referir al tema, a la consulta que decía relación sobre la falta de rigurosidad respecto de la denominación del pasivo exigible versus el pasivo existente. Yo creo que la duda tiene su origen y por eso es que preferimos aclararlo en el reglamento. La duda tiene su origen en si debe considerarse el patrimonio como pasivo, ¿ya? Y la verdad es que ahí es donde está el origen de la deuda, porque, o sea, el origen de la duda, porque en definitiva de lo que estamos hablando aquí es de si ese aporte de capital, que forma parte del, supongamos que tenemos todo el capital, todo el patrimonio capitalizado, si ese patrimonio es deuda o no. En el origen, efectivamente, los aportes generados por los socios podría desde el punto de vista más conceptual y básico, lo que se señala es que la entidad le debe estos recursos a los dueños, digamos, o a los socios en este caso. Pero la verdad es que quisimos aclararlo porque ese, si bien podría considerarse como una deuda, la verdad es que no lo es, porque uno de los requisitos que tiene que tener la deuda es efectivamente que pueda ser exigible. En el caso particular de las entidades distintas a las cooperativas, no existe manera que alguien que haya tenido o que tenga propiedad sobre una acción, por ejemplo, pueda ir a la entidad y pedir la devolución de los aportes de capital hechos a través de la compra de acciones o a través del aporte de derechos si es que no es una sociedad anónima. En el caso particular de las cooperativas, los socios son considerados como tales y no como acreedores, ¿cierto? Por el hecho de que tienen cuotas de participación. Cuando su salida ha quedado perfeccionada y pierden la calidad de socios, entonces entran y quedan en una condición de ex socios. Ahí se podría recién considerar que esa devolución, ¿cierto?, constituiría una deuda exigible para las instituciones, en este caso para la cooperativa. Y por eso es que en el reglamento, en el articulado, lo definimos claramente. Y por eso es que decimos que debe considerarse o se considera como pasivo, este pasivo existente del que se hacía mención, pasa a ser pasivo exigible, o sea que el acreedor tiene la posibilidad cierta de pedir su pago, ¿ya? Mientras el socio sea socio y mantenga su condición de socio, no tiene esa posibilidad de pedir su pago, ¿ya? Salvo que pierda la calidad de socio porque pidió su retiro. Entonces, por eso es que cambiamos y preferimos distinguir esto. O sea, en términos simples,
Pasivo exigible es toda aquella deuda distinta a los aportes de capital constituidos por cuotas de participación vigente. Eso. Gracias, José Manuel. ¿Sí? Y Eduardo. Sí, Eduardo, Jimena. ¿sí hay una de las respuestas que está pendiente? Si no, mientras tanto le damos la palabra a Eduardo Coloma, que también nos quiere hacer una consulta. Mientras tanto, Eduardo, por favor, tienes la palabra. No sé si les quedan preguntas que no hayan sido tomadas. Eduardo, No. le pedimos, mientras tanto revisamos eso, Edmundo, le pedimos a Eduardo Coloma que nos pueda generar su nueva pregunta. Ahora sí. ¿Aló? Te escuchamos, Eduardo, por favor. ¿Me escucha? Muy buenos días a todos. Buenos días. Quería agradecer las palabras de Eduardo Gárate por el fallecimiento de nuestro gerente, que fue muy doloroso. Pero como un ave fénix lo estamos levantando nuevamente. Mi pregunta era si esta exposición iba a ser mandada a todas las cooperativas, y ya escuché que se iba a enviar. Nosotros estamos trabajando en nuestra cooperativa en la modificación del estatuto, así que agradecer a todos los panelistas por la información entregada. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por sus palabras. Edmundo, ¿sí? Sí. No sé si ustedes pudieron revisar si existía alguna pendiente, habían algunas observaciones que no había hecho Alfredo Gess. A ver. Sí, él hizo una observación respecto a, primero, que consideraba que es dudoso si un reglamento puede establecer por la vía administrativa una pérdida de calidad de socio. Eso es una pregunta o una afirmación o observación de carácter bien legal. Y lo otro que él nos había planteado era que, en su parecer, las cooperativas no se podía capitalizar los excedentes, en este caso, que ya habían sido distribuidos. No escuché bien eso. Jimena, lo último no se escuchó bien. Capitalizar. Sí, esto fue una observación que nos hace Alfredo Gess, que en su opinión señala las cooperativas no debiesen poder capitalizar aquellos excedentes que ya han sido distribuidos a los socios. Alfredo está levantando su mano. Sí. Por favor, Alfredo, si quieres volver a explicar tu pregunta. Jimena, una pequeña aclaración. A ver, los excedentes e intereses, cuando pasan a tener esa calidad de tal, es porque ya están distribuidos. ¿Ya? No pueden existir excedentes ni intereses no distribuidos. Lo que a lo mejor se quiso decir son los excedentes e intereses no retirados, pero esos por disposición legal tienen un destino que van al fondo de reserva. Por lo tanto, esa norma es impracticable. ¿Me entiende? Y eso se copió. Esto quiero decirlo, esto me parece que viene del reglamento de atrás, digamos. Esto se copió de la ley de sociedades anónimas, pero en las cooperativas esa situación nunca se puede dar. ¿Me entiende? Entonces, solamente lo dije para tenerlo presente para una reforma futura o para que lo conversemos con el Departamento de Cooperativa en tu oportunidad. Perfecto, Alfredo, nos ha quedado muy claro. Sí, gracias por la consulta y por la aclaración, porque efectivamente no habíamos entendido el tema. Mira, vamos a revisar, y te encuentro toda la razón respecto de la diferencia entre distribuidos versus retirados. Y efectivamente, vamos a revisarlo. Entendemos que debiera decir no retirados, ¿ya? Así que vamos a revisar, y si es necesario aclararlo, lo vamos a hacer. Perdón, Edmundo, es que los no retirados tienen un destino legal, que es el fondo de reserva, después de los 5 años. Y tú no puedes capitalizar intereses y excedentes que son de propiedad de los socios. ¿Me entiende? En forma breve. Por eso que yo creo que esa norma es impracticable y es para estudiarla para más adelante, ¿ya? Por eso es que te señalamos que lo vamos a revisar,
y lo vamos a buscar de inmediato, en qué punto estaría. Posiblemente puede que venga del reglamento anterior. Está en el artículo 99 del mundo, por si acaso. Sí. Ok. Bueno, gracias. Jimena, Sí. Hay una pregunta que no ha sido respondida, que es la mía. Sí, José Manuel, Juan Pablo Rivadeneira nos hizo una observación respecto a lo dispuesto en el artículo 24 del reglamento relativo a la devolución de cuotas de participación en las cooperativas de ahorro y crédito y la aparente contradicción que existiría con el artículo 19 de la Ley General de Cooperativas. Sí, ahí el reglamento habla del artículo 19, que es el que aplica para las cooperativas, para todas las cooperativas, salvo para las cooperativas de ahorro y crédito que tienen su tratamiento especial en el artículo 19 bis. Por lo que le pediría a Juan Pablo que me pudiera clarificar un poquitito más ese tema que no me quedó tan claro. Lo que pasa, José Manuel, es que el artículo 24 del reglamento, en el inciso final, dice que no se aplicará a las cooperativas de ahorro y crédito lo que en esta materia se regirán por las normas del Banco Central. Y ahí habla del reembolso de las cuotas de participación. Y a mi entender, eso ya está regulado en la Ley General de Cooperativas en el artículo 19 bis. Entonces, ¿quién regula las cooperativas de ahorro y crédito en ese sentido, en la devolución de las cuotas de participación? ¿El Banco Central o la Ley General de Cooperativas? Te entiendo. El comentario que, en tu opinión, habría faltado clarificar ahí que esto también tenía regulación en la Ley de Cooperativas y no solo en el Banco Central. Exactamente, Ya, porque lleva una confusión. Sí, es un punto, pero si me pregunta a mí, estando la regulación en la ley, esta es una norma reglamentaria, estando la regulación en la ley y ante esta eventual contradicción, en mi opinión tiene que primar siempre la regulación legal, que en este caso sería lo del 19 bis, donde se hace expresamente mención también al compendio. Entonces, si bien se puede generar esto, porque a lo mejor el artículo no fue tan detallado, yo creo que está cubierto porque existe una norma legal que regula esta materia. Sí, yo pienso lo mismo, por eso hay un conflicto de interés y por eso el último párrafo del artículo 24 del reglamento estaría de más. Tomo el mismo compromiso, Edmundo, lo vamos a chequear. En el fondo, esto es un reglamento, es una firma con un decreto, esto no es como una resolución que pudiera eventualmente modificarla de un día para otro. Exacto, pero si es sí para que lo analice. Para revisarla, efectivamente, analizarla y, como señalamos antes, eventualmente poder detallarla más en alguna resolución exenta que pueda, aclaratoria que pueda cubrir estos temas. Hemos estado bastante activos en resoluciones exentas, pueden ver en la página y sacado hartas resoluciones, así que si es necesario clarificar estos conceptos, lo haremos. Quiero contestar lo de la pérdida de la calidad de socio y esta eventual discusión o posibilidad de que esta nueva causal esté en el reglamento y no en la ley. Mira, siempre son discusiones incluso doctrinarias, hasta entretenidas, y siempre está el tema de qué prima, la ley, o sea, cuál es el origen y que el reglamento tendría que ser solo la bajada del tema legal. Pero si uno revisa el actual reglamento, que viene desde el año 2007, las causales de pérdida de la calidad de socio y de adquisición, de pérdida sobre todo, que no están expresamente nombradas en la ley, como por ejemplo la transferencia de las cuotas de participación total, o déjame explicar, o la imputación del valor de las cuotas de participación a la adquisición del dominio en inmuebles para las cooperativas de vivienda, o la pérdida de la personalidad jurídica en personas jurídicas, tampoco son normas que salían de la ley anterior ni en la actualmente vigente. Entonces, en mi opinión, incluir una causal de pérdida de la calidad de socio va en línea con el reglamento anterior. Y en segundo lugar, como comentamos recién a través del comentario que se hizo, es una causal supletoria a las disposiciones estatutarias, porque así está establecido expresamente en la ley. La ley también señala que todas estas materias de adquisición, ejercicio y pérdida de la calidad de socio se rigen por el estatuto. El reglamento tiene un artículo que dice exactamente, un inciso dentro de un artículo que dice exactamente lo mismo.
Así que no sé cómo lo verá quien hizo la pregunta, pero en mi opinión, eso, además de ser supletorio, no innova en nada respecto a un reglamento que estuvo vigente prácticamente 13 años y que no generó mayor problema. Es una causal nueva, entendiendo que siempre puede existir una discusión de qué es ley y qué es reglamento, pero seguimos la línea absolutamente de lo que venía del reglamento del año 2007. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, sin duda que hay una serie de interpretaciones, es propio de la profesión, ¿no es cierto?, que las normas en algunos casos tengan más de una lectura. Bueno, estamos en tiempo, no podemos continuar, sin embargo tenemos una última pregunta de una persona que ha alzado la mano y con esto vamos a terminar la sesión. No sé si fue casualidad, no sé si la persona que levantó la mano la quiere hacer la pregunta, si no, con esto vamos finalizando. ¿No? Sí. No. ¿Sí? Sí. Con esta sería la última pregunta, por favor. Sí, claro. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Perfectamente. Don Hernán, cuéntenos. Sí, Hernán Juber, de la Guardia Sol Naval. Buenos días, felicito a todos los expositores y a quienes hayan hecho preguntas, son muy interesantes. A mí me llama la atención un artículo del reglamento del 67 que aparentemente no fue citado en la exposición porque tiene algunas modificaciones solamente, pero tiene algunos conceptos jurídicos que yo quisiera poder conversar y que el departamento aclarara. Primeramente, en la parte nueva, que agregó una modificación en el inciso cuarto, habla de socios usuarios. Por lo que yo entiendo de derecho cooperativo, el concepto de socios se antepone a usuarios. Toda la ley general de cooperativas, las normativas están para los socios, no para los usuarios. Entonces, este concepto socios-usuarios me llama la atención. Y el otro aspecto de este mismo artículo está en que en la letra de este artículo 67 define lo que es persona natural y señala que cuando el estatuto contemple requisito para ser consejero o dirigente, que sea socio. Entonces me pregunto, desconozco en qué cooperativa podrían un socio, no un dirigente, ser socio. Entonces esas dos inquietudes que no se trataron hoy día, pero quisiera que me las aclarara José Manuel Enrique, por favor. Gracias. Sí, don Muchas Hernán. gracias, don Hernán. José Manuel, por favor. Gracias, Jimena. Respecto al término usuario, dos cosas. Primero, eso no es una modificación del actual reglamento. Ese tema venía del reglamento anterior en el mismo artículo 67 y la interpretación histórica que ha tenido acá es que se refiere a los socios que desarrollan actividades con la cooperativa, usuarios de los servicios de la cooperativa. Porque esta norma está relacionada con la posibilidad o la composición del Consejo de Administración. Entonces, está limitado a tiene que ver también con la designación de las personas jurídicas y está limitado a una minoría de ellos. Entonces, la mayoría del Consejo que esté compuesto por socios usuarios, o sea, gente que efectivamente tiene operaciones con la cooperativa. Eso en primer lugar. Y lo segundo, lo de persona natural. Don Hernán, el tema, como estábamos conversando antes, de los requisitos para ser consejero, para ser socio, también es una materia que está entregada al estatuto de cada una de las cooperativas. Entonces, en nuestra opinión, si es que un estatuto no exige para ser consejero tener la calidad de socio, nosotros no le vemos ningún problema porque hay norma legal y reglamentaria que cubre esa situación. Sí queda entregada al estatuto de cada una de las cooperativas. Y mientras eso esté perfectamente detallado, no hay ningún problema. No sé si le contesto con esos dos temas. Muchas gracias, colega. Muy claro. Gracias. Muchas gracias, Hernán y José Manuel. Bueno, con esto hemos llegado a término. Me gustaría que Eduardo nos pudiese despedir, agradecerle en nombre de la Asociación de Cooperativas y sus cooperativas de segundo y primer grado que han estado acá, a cada uno de ustedes. Eduardo, por favor, si nos da tu despedida. Muchas gracias, Jimena. Lo primero, agradecer la participación de todos ustedes. La convocatoria fue muy, muy buena, así que muchas felicitaciones también. Es súper importante tener estos espacios de conversación que hoy día yo creo que de a poquito nos hemos ido acostumbrando, que ya no es tan terrible hacerlo a través de videoconferencia. Les confieso que a mí al principio me costó acostumbrarme, pero nos permite estar con más gente
y también solucionar el tema de los desplazamientos, ya que nuestras instituciones, ustedes saben que 75% están fuera de la región metropolitana. Decirles también un mensaje de que las puertas del ministerio están abiertas para ustedes. Siempre van a encontrar una respuesta, a veces podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, pero siempre van a encontrar una respuesta a las inquietudes que ustedes tengan y también el tiempo para poder conversar, como lo hemos hecho con tantos de ustedes. Sientan la confianza para eso. Estamos, a pesar de que estamos en veredas distintas, estamos en el mismo equipo, estamos trabajando para mejorar a las cooperativas, por lo tanto, eso es lo que nos mueve. Eso es lo que nos mueve a estar en terreno, a generar esta instancia y también a una apertura total a ver aspectos de mejoras que muchas veces ustedes pueden visibilizar en el día a día y que a veces nosotros no lo vemos con tanta claridad, así que tienen las puertas abiertas tanto del ministerio como de la división para todo lo que necesiten. Así que un gran abrazo para cada uno de ustedes y muchas gracias por haber participado. Gracias, Eduardo, y muy buenos días para todos. Chao, Muchas que estén gracias. muy bien. Adiós. Nos vemos. Muchas gracias, adiós. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego.